ni el primer piso de aquí, ese amén. Dios les bendiga. Amén. Ahora sí. Dijo, esto no sale si no es con ayuno y oración, pero con ese amén que decían al principio, eso vaya. Debería ser un día de alegría, porque es un día en el cual hemos decidido dárselo al Señor como en un sacrificio. Él no necesita de este sacrificio, porque Él es santo. Amén. Y nosotros sí lo necesitamos a Él. Miré yo el otro día un video y un hombre cayó enfermo y lo llevaron al hospital y le pusieron oxígeno durante un día. El siguiente día pasó el médico y le dio de alta. Y cuando le dio de alta, le dio una nota donde tenía que pagar $2,000. Y empezó a llorar aquel hombre, empezó a llorar. Y le dijo el médico, no te preocupes, si no puedes pagarlo, puedes ir para... No, es que yo dinero tengo. Lo que me hace llorar, dice, es que $2,000 por un día de aire, y el Señor los da todos los días del aire sin cobrarnos. Amén. Deberíamos estar agradecidos por eso. El Señor los ama. Aleluya. De tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tú no estás aquí por casualidad. Mi Padre. Tú estás porque Dios te ama. Amén. Hay muchos que desean estar hoy en esta silla donde estás tú. Porque después de la muerte ya no hay solución. Muchos quisieran volver para entregarle la vida al Señor y no pueden. Y nosotros que tenemos la oportunidad, desechamos esa oportunidad que Dios nos dé. Deberíamos estar agradecidos por eso. Mira, este mes es el último mes de este año. Y yo estoy seguro al 100% que el día 31 empezamos a hacer metas para el siguiente año. Voy a rebajar. Me voy a poner al gimnasio. Voy a hacerme una operación. Este año voy a trabajar, voy a ahorrar. Voy a hacer tal cosa en mi país, voy a hacer tal cosa aquí. Pero nunca los ponemos a pensar qué es lo que Dios quiere con nosotros. Deberíamos decirle, Señor, este año es primer día, ¿qué quieres de mí? Pero a veces, primero yo. Y como desde la hermana siempre, en los cultos de oración, siempre oramos pidiendo. Pero nunca oramos agradeciendo. Agradeciendo a Dios lo que ha hecho con nosotros. Y hoy se ha proclamado un día de ayuno. Hoy se ha proclamado la muerte de Cristo. Amén. Un recordatorio. O sea, deberíamos estar más que victoriosos. Se ha cantado hoy que le vamos a ver cara a cara. Se ha cantado que la presencia del cielo es aquí. Baja al cielo, su reino venga a la tierra. O sea, se ha iniciado con el cántico de Moisés, que abrió el mar. Mira, el pueblo de Israel vio todas esas maravillas y aún así endurecieron su corazón. No abrieron su corazón. 400 años pidiendo liberación, y cuando llegó el día de la liberación, en el primer obstáculo, mejor me hubiera vuelto para allá a comer cebolla, ajo.
que allá estábamos mejor y tú lo has traído aquí al desierto, a morirnos. Madre mía, digo, 400 años pidiendo y en la primera de cambio, escucha, enojaron a Dios. Le dijo Dios a Moisés, dile a ese pueblo que siga. Que siga. Y abrió el mar, se abrió y caminaron en seco y volvieron otra vez a endurecer su corazón. Muchas veces nosotros, Dios hace obras en nuestra vida. Y una de las mayores obras en nuestra vida, porque a veces pedimos sanidades, pedimos de todas cosas. Pero yo creo que la mejor obra que ha hecho Dios con nosotros es sacarlo del hoyo cenagoso. Amén. Esa es la mejor obra que Dios ha hecho. Porque nos ha dado su salvación. Deberíamos estar agradecidos por eso. Este no es el mensaje. Amén. Este no es el mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de lo que se habló el miércoles? A ver, los que vinieron el miércoles. A ver, a Mario no le pregunto porque él fue que inició. ¿Acordáis o no acordáis? Pues mal asunto. Mateo 26. Mateo 26. Tenemos que estar preparados. Mira, cuando el hermano empezó a hablar de Mateo 26, digo, me ha quitado el mensaje. Digo. Pero bueno, el mensaje que traigo es el descuido espiritual. Mira, el mundo está lleno de distracciones. De muchas distracciones hoy en día. Hay distracciones con el móvil, hay distracciones en la tele, hay distracciones donde tú los quieras ver. La vida cotidiana del ser humano es de muchas distracciones. Y para el cristiano aún es más todavía. Porque el enemigo siempre va a traer distracciones a nuestra vida para poder descuidar la vida espiritual. Vemos cuando Jesús estaba en el desierto ayunando los 40 días, lo primero que fue llevarle fue una tentación. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra. Y Jesús cuando fue al monte Getsemaní, se llevó a sus discípulos. Y le dice en el Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hoy es un día que hoy está más débil, ¿no? A la 1 ya empieza, ya a 2, ya empieza, y empieza a debilitar y ya se acabó. Pero el descuido espiritual es real. Es mucho más real que lo que imaginamos. Jesús había llevado a estos hombres, a estos discípulos, y les dijo, quedad aquí y velar 1 hora. Pero la noche trae mucho sueño. Y cuando regresó Jesús, los halló durmiendo. Un descuido espiritual. Porque lo que se venía no era fácil, fue lo que cambió al mundo. Fue la agonía de Cristo. Fue una vida crucificada por ti y por mí. Llevó todos los pecados. Y esto los discípulos no supieron entender. Dice en Hebreos 2:1.
Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que los descuidemos. Deslicemos, ¿no? Mira, a veces cuando creemos que todo es mucho más favorable, empezamos a deslizarlo. Empezamos a quitar la mirada en Cristo. Y empezamos a ver los peligros espirituales de verdad en nuestra vida. Un descuido de oración, un descuido de leer la palabra, un descuido de ayunar. Por eso que es necesario que el cristiano esté en ayuno, en oración y leyendo la palabra. No los podemos descuidar. Amén. Dice Hebreo, para que no los deslicemos. Dice Corintios que mira que esté firme, que no caiga. Porque a veces creemos que estamos firmes. A veces creemos que todo lo tenemos bajo control. Y a veces descuidamos tantas cosas. Descuidamos tantas cosas que Dios los ha dado y que los ha encomendado para que podamos administrar su casa. Pero el descuido espiritual llega. Vamos a ir a Proverbios. Tenemos un descuido espiritual de pereza. ¿Sabéis lo que es la pereza, no? La madre. Vamos a ver qué hay aquí de la pereza. Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre faltó de entendimiento. Falta de entendimiento. Vemos aquí dos hombres, ¿no? Dos hombres que tenían cuidando un campo. Sigue adelante. Y es aquí que por todas ellas había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y sus cercas de piedra estaban destruidas. Hay un campo que Dios nos ha dado a nosotros, que cuidemos. Y es un ministerio. Y a veces por un descuido espiritual lo echamos a perder. En primer lugar, aquí dice de un campo y de una viña. Anteriormente en el campo, el 90% del campo se sembraba lo que era el trigo. El trigo produce la harina y la harina el pan. ¿Qué simboliza el cuerpo de Cristo? El pan. Y la viña, su sangre. A veces descuidamos el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Esa sangre que Cristo derramó, a veces lo descuidamos espiritualmente. Pisoteamos esa sangre que Cristo ha derramado. La pisoteamos de una manera especial que no nos damos cuenta que le hacemos un daño a Cristo. Cada vez que pecamos, Jesucristo llora. Cada vez que faltamos a Cristo, en su corazón gime y dice, no han entendido todavía el sacrificio que yo hice. No han entendido esos clavos que han pasado en mis manos por amor a ellos. Y los descuidamos. Y somos como este hombre perezoso. Un hombre que no supo valorar lo que tenía. Dice que se llenó, su cerca se llenó de espinas y de espigos, y aquello era una ruina total. Pero el que narra este versículo dice que yo no voy a hacer así.
En mi corazón no va a ser así, porque yo voy a cuidar lo precioso que Dios me ha dado. Un descuido espiritual puede llevarlo a la muerte espiritual. Un descuido espiritual puede llevarlo a la muerte espiritual. No creas que porque estás aquí en la iglesia todos los domingos, todos los martes, todos los miércoles, vas a tener un espiritual mismo muy fuerte, porque a veces lo descuidamos. Pero hoy es un día donde le podemos decir a Dios, darle fuerza y darle valentía para seguir adelante. Porque a veces pensamos que por nuestra propia fuerza somos los mejores y que no nos va a pasar nada. Y llegamos a un momento donde los confiamos. Hay cristianos que se confían porque ya tienen a Cristo en su corazón y que no les va a pasar nada. Y déjeme decirle que cuando llegamos a los caminos de Dios es cuando verdaderamente empiezan los problemas. Es cuando verdaderamente empiezan las guerras espirituales. ¿Cuántos sabemos que hay un mundo espiritual donde se libran batallas? Porque pensamos que miramos aquí y todo es color de rosa. Pero ahí arriba se libran batallas. Cuando Daniel oró, dice que su oración no llegó en el mismo momento. Porque el príncipe de Persia dice que estaba ahí, que no quería, no se oponía. Hay una guerra espiritual en esta vida. Y una guerra espiritual por ti y por mí. Cada vez que tú oras, hay ángeles y hay demonios que se oponen a esa oración. Muchas veces decimos, Dios no me escucha. Oro y Dios no me escucha. Pero nosotros no miramos lo que se libra ahí. Déjenme decirle que ahí se pelean batallas fuertes. Pero si estamos perezosos, si pensamos que nosotros podemos con nuestra propia fuerza, no. Dice la palabra que Él peleará por nosotros. Pero eso no significa que nosotros los vamos a dejar desconfiados. Eso no significa que nosotros los vamos a quedar ahí perezosamente esperando que Dios obre. No. A veces hay que dar un paso adelante. Vamos a ir a Jueces. Creo que todos saben esta historia. Hay una historia que es muy conocida. Un hombre que Dios lo cogió antes que naciese. Cuando el ángel se le presenta a esta mujer, le dice, tú vas a tener un hijo. Y esta mujer dice, soy estéril. Pero tú vas a tener un hijo en la cual va a librar a mi pueblo de las manos de los filisteos. Jueces 16:20. Pero le dio una orden. No te cortarás el pelo porque él va a ser nazareo. Lo ha escogido Dios. A ti y a mí Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para ponerte enfrente de una pelea, de una batalla. Y este hombre tuvo un problema. Dios le dijo, no te vayas a juntar con las mujeres que no sea de este pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo primero? ¿Ah? Es que son, mira, el cristiano, el ser humano, si le dicen no hagas esto, es lo primero que hace. Yo creo que era mejor decirle, mira, cásate con aquel, y yo creo que no se hubiera juntado con nadie. Y Dios le dice, no te vayas a juntar, le da muchas indicaciones, le dice, no beberás vino, no beberás sidra, no te vayas a cortar el pelo. Y fue un hombre victorioso porque con la quijada de un asno mató a 1000 filisteos. O sea, la confianza que tenía ese hombre en sí mismo
lo llevó a un descuido espiritual. La confianza que él se tuvo en sí mismo, que muchas veces nosotros tenemos esa confianza tan grande que, y a la primera de cambio, ¡pum! Mira, el diablo es astuto. Dice, para que no entréis en tentación, dice Mateo. Y lo primero que hace el diablo es poner tentación a su vida. Y lo primero que le puso fue una mujer. Madre mía. Y empezó aquella mujer a decirle, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo te puedo detener? No, si me amarran, yo soy como un hombre igual que los demás. Sansón, los filisteos vienen, ¡pum! Y así, a la cuarta vez, abrió su corazón. Porque ese es el problema, cuando abrimos el corazón al enemigo, él escudriña también. Porque déjame decirle, el enemigo no sabe lo que hay en tu corazón. El único que conoce tu corazón es Dios. Amén. Él no sabe lo que realmente hay en tu corazón. Pero Él sí sabe y te lee tus pensamientos. Muchas veces lo que tú piensas, lo que tú hablas, eso lo conoce y empieza a bombardearte. Y este hombre abrió su corazón y le dijo todo. Si me cortare, perderé mi fuerza. Y dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, porque aquí está los perezosos también, de su sueño, y le dijo, esta vez saldré como las otras veces. La confianza. Había escapado en 3 veces, pero esta vez ya no pudo. Tantas veces que va el agua al cántaro que se rompe. Y escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado. Por un descuido espiritual. Provocamos muchas veces que Dios se aparte de nosotros. Ese descuido, Dios se puede apartar de nosotros. ¿Y cuál fue la consecuencia de este hombre? Sí, el siguiente versículo. Mas los filisteos le echaron en mano y le sacaron el qué. Dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús. Y sin esos ojos este hombre ya no podía poner sus ojos en Dios. Por un descuido. El enemigo lo primero que nos va a sacar son nuestros ojos espirituales. Porque Él no quiere que veamos la gloria de Dios. La gloria que cubrió el Sinaí, la gloria que cubrió aquel tabernáculo, es la que Dios baja cada domingo aquí en este lugar. Amén. Donde puedan haber milagros. Amén, Padre. Milagros sobrenaturales. Esa misma gloria está hoy aquí. Pero Sansón se descuidó. Tuvo un descuido. Y lo llevó a la muerte. Porque eso trae. El descuido espiritual trae muerte. No trae vida. Dice la palabra que el ladrón vino para matar. Pero él vino para dar vida y vida en abundancia. Otro descuido espiritual que puede haber en nuestras vidas es cuando descuidamos nuestros deberes. Porque hay deberes cristianos. Y en toda la vida siempre va a haber deberes. Tanto en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el trabajo. Y máximo, cuando somos cristianos, hay deberes. Deber de orar, deber de leer la palabra, deber de ayudar al prójimo, de amarnos. Siempre hay deberes. Y hay responsabilidades. Pero hubo un hombre que descuidó esos deberes.
y esas responsabilidades. Vámonos al libro de Segunda de Samuel. Esto lo hemos leído en esta semana, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Amén? ¿Lo hemos leído o no? Segunda de Samuel, capítulo 11. Y esta historia hasta la saben todos. David y Betsabé. Dice la palabra que era un tiempo donde los reyes salían a la pelea. Era un deber de los reyes. Era primavera, era algo, o sea, no hacía ni calor ni mucho frío. Era algo en ese tiempo donde se salían a pelear. Y habían dos pueblos en los que había pleito con Israel. Los de Amón y el pueblo otro que el pueblo de Israel lo sitió, que era Rabat. Y David manda a todos a la pelea, a pelear. Le dice a Joab, mira, ve, pelea con los de Amón, me sitias esto y me los tienes ahí. Pero David descuidó su deber, que era necesario, que tenía que estar en las peleas. Se quedó, dice la palabra, en su casa. Y más todavía, durmiendo. Y se levantó a las 7 de la mañana. ¿Sería? No. A mediodía. ¿A mediodía? No creo. Creo que se levantaría como a las 5. Yo creo que ya merendar, seguro. Dice que el sitio de Rabal, el siguiente. Y sucedió que el día, al caer la tarde, o sea, 4 o 5 por ahí, se levantó David de su lecho. Él se paseaba sobre el terrazo de la casa. Escúchame. Aquí quiero que pongamos mucha atención, porque yo creo que Dios los habla en estos versículos. Si hay algo que el cristiano descuida, es la oración. Y los cultos de oración es más todavía. Como les dije yo, tenemos una pelea espiritual. Pablo dijo, vestido de toda la armadura. Del coraza, del yelmo, de todo. Porque vendrán días malos. Por eso dijo Pablo, vestido. ¿Y cuáles son las vestiduras? En los cultos de oración. Cada culto de oración nosotros lo estamos poniendo el casco. Lo estamos poniendo el escudo. Y David dice que estaba en la terraza. ¿Sabe qué significa la terraza espiritualmente? Un lugar de oración. Pedro dice en los Hechos que él subió al terrazo a orar. En Deuteronomio habla cuando dice que cuando construye una casa, hace un terrazo, pero pone un muro para los peligros. David no vio ese problema. ¿En qué terrazo estás tú? ¿En qué terrazo estamos nosotros? ¿En el terrazo de la oración? Porque David no percató eso. Y muchas veces nosotros no percatamos en dónde estamos metidos. Porque muchas veces estamos en el terrazo de la pornografía, en el terrazo donde no tenemos que estar viendo cosas que no edifican. Porque el problema no era el terrazo. El problema no era que la mujer se estaba bañando allá. El problema era que él no tenía que estar en ese lugar. Eso es para empezar. Eso es para empezar. Porque su deber era pelear la batalla. Los miércoles se vienen al culto de oración, los hermanos aquí peleando batalla y muchas veces los quedamos durmiendo espiritualmente. Mira, yo te voy a decir algo muy, muy grande y tómalo. Yo sé que hay quienes que no pueden venir a los miércoles a orar por diversas situaciones de trabajo, llámese de cualquier índole.
pero hay gente que sí puede y no están. Y un descuido espiritual a este hombre, este descuido espiritual a este hombre le cambió por completo todo. Este descuido espiritual le trajo la muerte a su casa. Su hijo violó a su propia hermana. Su hermano que violó a su hermana lo mató. Ese hermano que mató a ese hermano quiso quitarle el reinado a ese hombre. Y por si fuera poco, lo quiso hasta matar. Lo persiguió. David tuvo que huir de Jerusalén. Y por si eso fuera poco, ese adulterio que se cometió, ese niño murió. Un descuido espiritual lleva lo más peligroso que puede haber. Y para rematar, Adonías también quiso quitarle el reino. Escúchame, fue un desastre aquello. Dice que él vio a esta mujer que estaba bañando y mandó a sus criados y le dijo, ¿quién es ella? Ella es Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, un hombre sincero, un hombre que lo amaba, un hombre que amaba a Dios. Era uno de los generales más valientes que David tuvo. Y la mandó a traer. Durmió con ella. Cuando ella se fue, a los días, dile al rey que estoy embarazada. ¡Oh! Yo no me imagino a ese hombre cómo se le cambió el rostro. Porque lo que se le vino fue un problema fuerte. Porque en ese momento estaban viviendo bajo la ley. Y bajo la ley significaba eso muerte, apedreado. Y un rey que hubiera sido apedreado, yo creo que eso no era un buen testimonio. Empezó, ¿qué hago? Dile a Jehová que me mande a Urías. ¿Cómo está la guerra? Pues estamos ahí peleando, rey. Y Jehová, estamos ahí, rey, estamos ahí en la lucha. Y están cansados. Mira, vete a tu casa, descansa, disfruta de tu mujer. Y cuando se dio la vuelta, pum, llegó y se quedó en la puerta. Al día siguiente los criados le dijeron, mi David, señor, Urías no se fue para la casa. ¿Cómo? Que no se fue para la casa. Ahí estaba. Y lo mandó a llamar. ¿Por qué no has ido a tu casa? ¿Cómo yo voy a irme a la casa cuando el pueblo está en batalla? Cuando el arca está allá en tienda y mi general Joab está durmiendo al aire y yo voy a irme a dormir con mi mujer por amor a ellos. Esta es una gran lección que nos da a nosotros. Porque nos vamos a dormir a las primeras de cambio. Y David dijo, esto no. Lo volvió a invitar otra vez. Y le mandó presentes, porque a veces pensamos que compramos. Queremos comprar el ministerio, queremos comprar la palabra. Cuando Pedro y Juan salieron de aquel mago, le dijo, véndeme ese don. Esto no se vende. Esto no se vende ni con dinero ni nada. Aquel que te diga tienes que ofrendar mucho, la palabra no me dice eso. Dice que salga de nuestro corazón. No te obligamos, no se puede obligar, la palabra es gratis. Cristo vino a hablarle a los pobres. Él no vino a pedir dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. No tiene necesidad. Y David
Vamos a emborracharlo. A ver si borracho cae este. Lo emborrachó y nada. Ahí siguió de pie el hombre, porque es un hombre valiente. Y le manda cartas al general. Yo creo que este general tampoco estaba bien espiritualmente. Porque la palabra a mí me dice que yo no me puedo apegar al pecado, no. Cuando algo es de Dios, algo es de Dios. Y cuando no es de Dios, hay que decirlo. Y aquel cuando le dijo, mira, ponme a este al frente. Inmediatamente él hubiera dicho, no, esto no es así. Si tú lo quieres poner de frente, ven y lo pones tú, pero esto yo no lo pongo. Pero era el rey, tenía que obedecer. Y lo puso ahí. Organizaron un plan de asesinato. Pero para Dios no hay nada oculto. En el capítulo 12 dice que envió a Natán. Habían dos hombres en una ciudad, le dice. Uno rico y uno pobre. El pobre tenía una corderita y el rico tenía corderos y vacas. Y le dice, y vino un caminante al rico. Y en aquel tiempo se mataba lo mejor para darle al caminante, al que llegaba a su casa, le servía la mesa, le ponía todo. Y este rico no quiso matar de su ganado, sino que cogió la única corderita de aquel pobre. Y le empieza a hablar a Natán y le dice, y este lo mató, y David se enfureció de una manera que dijo, ay, que este hombre no puede ser así. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Muchas veces Dios va directo a nosotros y lo va a señalar el pecado, porque para Dios el pecado no puede quedar oculto. Todo sale. Todo va a salir. Ese descuido espiritual a David le costó carísimo. Ese hombre eres tú, le dice, que mataste a la única corderita, a la mujer de Urías Etea, y si fuera poco, lo mataste. Y le dijo, y el niño que va a nacer morirá. David empezó a rascarse su vestido, a tirarse, y le dijo, Señor, llévame a mí. Y Natán le dijo, tus pecados son perdonados, pero que sepa que hay consecuencias. Va a haber consecuencias. La espada no se va a salir de tu casa. Nunca se va a apartar. Y ese niño va a morir. Y empezó a ayunar. Mira, ese ayuno que David hizo fue el ayuno, ¿cómo le podemos decir? Infructuoso, ¿no? Sí. Pues, yo creo que quiso David como cambiar las cosas de Dios, pero a Dios no lo podemos cambiar. Se metió 7 ayunos en oración. Mira, ese hombre no bebía ni agua, no comía día y noche los 7 días. Y los criados lo miraban. Hay que levantarlo, que se debilita, el rey se debilita. Y cuando supo que el niño había muerto, se levantó a comer. Y los criados dijeron, ¿cómo puede ser esto? Cuando el niño estaba enfermo, estaba ayunando, y ahora que ha muerto, va a comer. Y aquí viene algo muy fuerte, y eso sí, escucharlo bien. Dice la palabra que él dijo, yo iré al niño, y el niño no puede venir más. Esto es para aquellos que creen que los muertos salen. No, se me pareció la abuela. Se me pareció el abuelo. No. El que parece es el diablo, que se disfraza. Los muertos están. Y David supo que una vez que un niño murió, ya no podía hacer nada. Ya no se podía hacer nada. Por eso David dice, yo iré, pero no, entonces ya no me vale más ayunar. Ya la voluntad de Dios se cumplió, y esa es la voluntad de Dios.
Hermano, es momento de poner las cosas en orden. Es momento de decir el descuido, no. Porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, por eso dice Mateo, velad y orar. Porque en un descuido siempre va a venir. No podemos estar así durmiendo como el perezoso. Tenemos que velar, orar sin cesar, dice la palabra. ¿Y cómo podemos mantenerlos firmes en el espíritu? Vamos a leer unos versículos y Mario me busca Gálatas 5:16, José Luis Salmo 119:11, Jesús, bueno, este ya lo leí, Hebreos 3:13. Y Francisco Santiago 5:16. Y Tony me va a leer Efesios 6:11. ¿Cómo podemos mantenerlos firmes espiritualmente? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la única manera que podemos estar firmes. Andando en el espíritu. La carne es débil, dice Mateo. Gálatas dice aquí que la carne es los deseos de la carne. ¿Qué es? Lo contrario del espíritu. Esos son los deseos de la carne. La carne para nada aprovecha. Hoy estamos en ayuno y seguro que a las 2 empezamos a recordar qué fuimos lo que comimos ayer, qué es lo que vamos a hacer el 31. Es así. Pero no, el espíritu no le damos el miércoles hay oración. Eso no. Pero lo demás sí lo recordamos. Alimentarse de la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si guardamos la palabra, no lo vamos a desviar. No lo vamos a descuidar. Seguro que no. Hebreos 3:13. ¿Quién lo tiene? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Aquí importa. Aquí hay que exhortarlos con amor. Mira, a veces cuando la palabra es fuerte, no es porque uno tiene algo contra alguien, no. Porque la palabra dice que hay que exhortarlos. Porque muchas veces los dormimos y los confiamos como esta gente que pasaron. Y la palabra lo dice, exhortarlos los unos con los otros. Para que podamos estar firmes espiritualmente. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hay que amarnos. Aunque seamos, como dije el pastor, duros. Aunque traigamos, bueno, es que anoche he trabajado y traigo el rostro serio, muchas veces vengo cansado, pero hay que amarnos. Hay que orar los unos por los otros. ¿Cuántos saben que hay muchos enfermos hoy en día de la iglesia? Que están resfriados y hemos orado por ellos. Gloria a Dios. Esta mañana hemos orado. Hay que orar para estar firme. Y Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. Asechanzas. Hay que estar vestido, hermano. No hay otra manera.
Con las vestiduras de Cristo es la única manera que podemos estar firmes. Y para terminar, Mari, vuélveme a leer segunda de Pedro 1:10. ¿Segunda de Pedro 1:10? Sí. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. No caeremos jamás. Hermanos, Cristo los ama. Aleluya. Cristo los ama y Él quiere que estemos preparados para la venida de Él. Cierra sus ojos ahí y vamos a orarle. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Hoy es un día muy especial. Es un día donde Dios